el tercer episodio de Finanzas Personales junto al maestro, asesor financiero y de inversión, el señor Román Gutiérrez. Román, bienvenido nuevamente a Radio Boom Show. Hola Daniel, buenas tardes, gracias por la invitación como siempre y es un gustazo estar acá con Radio Boom Show hablando hoy sobre el tema de aprendiendo a invertir. Hoy vamos a hablar sobre cómo aprender a invertir y no quiero dejar pasar para enviar también un saludo al asesor, director y operador de la radio, Enrique Navarro. Queremos aprovechar de enviarle saludos a toda esa gente que está conectada a través de Radio Boom Show en YouTube, que se suscriban, compartan la información a todos aquellos que están conectados a través de TikTok, denle tactar la pantalla para que muchas personas se puedan sumar y puedan obtener la información que vamos a compartir hoy junto a Román Gutiérrez, asesor financiero y de inversión. Hoy vamos a hablar de cómo aprender a invertir. Román, ¿por qué debo aprender a invertir? Bueno, recuerdas que en el programa pasado hablamos de los hábitos y las reglas del dinero. Eran básicamente 9 estrategias, 8 o 9 estrategias que nos ayudan a tener una mejor relación con el dinero y un mejor desempeño con nuestras finanzas personales. Y todo lo que hablamos la semana pasada deriva o debería llevarnos a un lugar donde tú tengas unas finanzas personales más ordenadas, tengas unos ingresos que hayas podido potenciar, tengas una estructura de gastos más racional y eso desemboque en un excedente o una cantidad de dinero o un ahorro que te quede todos los meses o trimestre a trimestre o semestre a semestre y que luego podemos pasar a otra etapa de las finanzas personales, que es el tema de la inversión. ¿Por qué es fundamental esto? Porque no solo basta con ahorrar, Daniel, el ahorro es una parte fundamental de todo el tema. Es importante ahorrar, pero no más importante que invertir. ¿Por qué no es tan importante, es más importante invertir que ahorrar? Lo que pasa es que no puedo invertir si no ahorro. Si no hay un ahorro previo, no puedo invertir. O sea, si yo quiero preparar una comida, yo tengo que comprar los insumos, los alimentos, cortarlos, prepararlos para hacer, por ejemplo, una ensalada. ¿Correcto? Exactamente. Yo no puedo hacer la ensalada sin los insumos. El insumo principal de la inversión es el ahorro. Primero tenemos que tener el ahorro para poder invertir. Claro, porque si yo no tengo excedentes, yo no puedo invertir las pérdidas ni las deudas. Pero yo me refiero al público, a las personas que realmente le da mucho miedo invertir y lo que hacen es ahorrar y creen que el dinero va a crecer teniéndolo ahí guardado. Entiendo. Entonces, justamente iba a dar el argumento de por qué el dinero no se puede quedar en el ahorro. Recuerden que independientemente de que usted viva en un país de América Latina o un país como Argentina, donde hay una inflación atada al peso, que por lo general es mayor que la inflación atada al dólar, no podemos olvidar que aunque usted dolarice sus ahorros, es decir, que usted con sus pesos colombianos, pesos argentinos, pesos chilenos, pesos uruguayos, usted compre dólares y tenga esos dólares como ahorro, también hay una inflación asociada al dólar. Te doy un dato: $100 en el año 2020 hoy serían $84. O sea, el dólar también se devalúa y la gente no toma en cuenta eso, ¿no, Román? Sí, $100 en el año 2020 hoy representan $84 en términos de poder adquisitivo o de poder de compra. No es que se devalúe, es que pierde valor en el tiempo por efecto de la inflación, porque también hay una inflación en Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, sí, la gente ve que es una moneda bastante potente o realmente es la moneda que maneja el mundo prácticamente, y la gente se resguarda y cree que siempre va a valer lo mismo o que no se devalúa, no pasan cosas en ese país para que se devalúe la moneda. Claro, la inflación es sustancialmente menor en dólares que la inflación que puede haber, por ejemplo, en pesos. Sin embargo, Estados Unidos tiene una inflación promedio del 3%, y si usted no invierte sus dólares, usted va a perder 3-4% todos los años de poder de compra. Y si usted deja sus ahorros 3-4 años, la pérdida es sustancial. Entonces, hay algo que se llama en finanzas costo de oportunidad. El costo de oportunidad es que usted deje su dinero sin producir, sin trabajar, totalmente improductivo, bien sea, como decimos coloquialmente, o debajo del colchón,
o en un banco, en una caja de ahorros, ese dinero va perdiendo valor y esa es la razón por la que usted tiene que invertir el dinero, porque el dinero tiene tres etapas. ¿Cómo me lo gano? Que es la actividad que yo hago para ganarme la vida. Trabajo, exactamente. ¿Cómo me gano el dinero? Luego que el dinero entra en mis cuentas o en mis bolsillos, viene un proceso, ¿cómo lo retengo? ¿Cómo lo retengo? Es cuáles son los hábitos y el control y el manejo emocional que yo tengo con mi dinero para no gastarlo todo. Exactamente. Esa es la segunda etapa del dinero. Y luego, ¿cómo lo multiplico? Entonces, yo tengo que tomar esos ahorros y pasar al tema de la inversión para que mis ahorros puedan crecer en el tiempo y no se queden inactivos, perdiendo valor por impacto de la inflación, del costo de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las razones más importantes. Y además también hay una razón que es que cuando yo no invierto, yo desaprovecho oportunidades que hay en los mercados. Entonces, no solamente que mi dinero pierde valor por la erosión del poder adquisitivo, sino que además estoy dejando de aprovechar negocios, estoy dejando de aprovechar oportunidades, estoy dejando de aprovechar muchas alternativas que hay en los mercados y en la bolsa para que usted pueda hacer crecer su dinero. Román, hay una relación con el dinero, muchas personas tienen, la relación con el dinero es totalmente diferente. Hay personas que tienen dinero, pero le da mucho miedo invertir, ver dónde pueden apostar, qué pueden hacer con el dinero, dónde pueden emprender. ¿Cuáles son esos errores que debemos tener presente para tratar de tomar en cuenta a la hora de invertir el dinero? Bueno, allí habría dos temas. A mí me daría más miedo dejar el dinero muerto en el banco, porque eso sí es pérdida segura. ¿Okay? Fíjate que te expliqué que $100 en el año 2020 hoy son $83. Exacto. Entonces, usted no invierte porque tiene miedo, o por falta de información, o por falta de conocimiento. Es entendible, pero tenga la seguridad de que debe darle miedo también de dejar el dinero allí, porque ahí sí va a perder seguro. Ahora bien, hay otro tema, y es que así como los autos, que hay autos pequeños, autos de alta gama, camionetas, autos manuales, autos automáticos, el mundo de las inversiones, también hay inversiones para cada tipo de inversor y para cada perfil. Es como que también yo diría que tendríamos que buscar la manera de asesorarnos, buscar un asesor que pueda identificar cuáles son nuestras capacidades, nuestro talento y lograr proyectar o invertir nuestros ahorros en algo que vaya relacionado a nuestro talento, nuestra forma de ver la vida o nuestra forma de invertir. Diría yo porque muchas personas se ponen a hacer cosas que no saben y ese es el gran problema, uno de los errores. Sí, justo de invertir en algo que no tenemos conocimiento. Claro, justo a eso iba. Entonces, cuando usted dice, quizás me da un poco de temor invertir mi dinero en la bolsa, o en bonos, o en fondos comunes de inversión, o en acciones, entendamos también que van desde lo más conservador, personas que tienen un perfil conservador de inversión. Hay inversiones de riesgo medio o de riesgo moderado. Hay inversiones de crecimiento para personas que son un poco más audaces con las inversiones y buscan crecimiento de su capital y están dispuestas a asumir un poco más de riesgo. Y hay inversiones que son muy especulativas para profesionales, para personas que tienen los conocimientos, que no les importa tomar altos riesgos, etcétera. Entonces, el inversor o la persona que quiere iniciarse en el mundo de las inversiones, que me está escuchando, quédese tranquilo, porque usted va a tener inversiones que van desde lo más conservador hasta lo más especulativo y agresivo. Y allí les voy a dar la primera recomendación de la noche. Es que cuando usted se reúna con algún asesor financiero o con algún asesor de inversión y empiece a investigar sobre las oportunidades o alternativas de inversión, lo primero que ustedes deben hacer es llenar o completar o responder algún cuestionario de perfil de inversión. Como para poder identificar realmente cuál es mi perfil, donde realmente me arriesgo a invertir un poco más, ¿no? O cómo tengo el resguardo de mi dinero sin que haya un riesgo elevado, ¿no? Sí, hay que aprender a conocerse a uno mismo en el tema de la inversión. Si nos estamos iniciando, seguramente nunca
hemos hecho este tipo de test. Hay muchos, usted googlea perfil de inversión, cuestionario de perfil de inversión, y le van a aparecer muchísimos en internet, donde usted tiene un tabulador y usted va a ir respondiendo. A veces hay algunos de 6 preguntas muy sencillas, otros más complejos, 10, 12 preguntas. Entonces usted va a responder ese cuestionario de perfil de inversión. Y luego que usted responde ese cuestionario, ese test seguramente lo va a llevar a un tabulador o a un puntaje final. Y ese puntaje final le va a decir a usted si usted es un inversor muy cauteloso o muy conservador, si por el contrario usted es un inversor de riesgo medio o un inversor moderado, o si usted es un inversor agresivo, un inversor que busca crecimiento. Es como logra identificar el nivel de riesgo, el nivel de riesgo que tú puedes tener al invertir en algo, ¿no? Correcto. Entonces, el primer paso en todo esto es conocerte a ti mismo desde el punto de vista de tu perfil de inversión. De hecho, yo les diría que si usted se acerca a cualquier asesor financiero que sea profesional, no le va a recomendar ninguna inversión hasta que no le haga por lo menos un test o identifique claramente cuál es su perfil para invertir. Y una vez que conocemos nuestro perfil de inversión, ya podemos comenzar a analizar los distintos instrumentos financieros que van acorde con mi perfil. Por ejemplo, si yo fuese una persona muy conservadora con mi dinero, una persona conservadora quiere decir una persona que prioriza, que es como que lo resguarda mucho, prioriza el mucho. resguardo del capital, la preservación del capital antes que la rentabilidad. Claro. ¿Okay? Entonces, si yo fuese una persona, si hiciera mi test y el test arroja que soy una persona muy conservadora, hay algunas inversiones en el mercado financiero y en el mercado de valores que no son idóneas para una persona conservadora. Voy a poner un ejemplo: las criptomonedas. Las criptomonedas son una alternativa muy interesante de inversión, pero tienen un corte bastante especulativo y tienen mucha volatilidad. Entonces las criptomonedas van bien. No es para un conservador. No, en mi opinión no es para un conservador, una persona conservadora. Yo soy arriesgado, yo invertiría en cripto, de verdad yo soy bastante arriesgado. Sí, me imagino que tú eres arriesgado. Además hay una relación, directamente proporcional entre la edad y el perfil de inversión o el perfil de riesgo. Claro. Pero inversamente proporcional. Quiero decir que cuando la gente es más joven, es como que es más propensa al riesgo. Al riesgo, exactamente. Claro, porque sí. ¿qué pasa? Pues la manera de pensar es totalmente diferente. Quiere alcanzar a corto plazo un poco más los objetivos que tiene planteado en relación a la inversión, y una persona un poco más adulta, pues obviamente por su misma edad se resguarda más en relación a la inversión, ¿no? Claro, una persona joven quizás tiende a ser más audaz con las inversiones, es más amigable con el tema de la tecnología, puede estar un poco más actualizado en el tema de las inversiones, pero además también hay otro tema, que es que en esa etapa, por ejemplo, una persona entre 20 y 30 años puede cometer cualquier error porque tiene un mundo de tiempo por delante. Recuérdese que en la vida tenemos dos grandes activos, el tiempo y el dinero. El tiempo es más valioso que el dinero. Si yo me cometo un error o un traspié a los 25 años, no pasa nada. Claro. Yo tengo todo el tiempo del mundo por delante para recuperarme. No es lo mismo que yo tenga 40, 50, cometer ese error. Imagínate una persona jubilada de 65 años que tome una mala decisión con su dinero, el dinero que ahorró durante toda la vida, sí, exactamente. Ya está próxima a un retiro y pierde una gran cantidad de dinero. Claro. No tiene el tiempo para recuperar ese capital. Entonces las personas jóvenes por lo general tienden a ser más arriesgadas porque más consideran que tienen más dinero. tiempo, digamos el activo del tiempo. Correcto. Román, hay algo que te quiero preguntar, acá hablando de todo esto, para esas personas que realmente creen y consideran que necesitan mucho dinero para invertir. ¿Es cierto esto? ¿Se necesita mucho o más o menos cuánto se necesita para invertir? Porque la gente tiene eso siempre en la mente. No, yo no invierto porque yo no tengo suficiente dinero. Sí, hay falsos mitos con el tema de la inversión. Uno de los grandes mitos es que las personas que no están en el tema de las inversiones piensan que se necesita 50,000, 100,000 dólares para uno poder abrir una cuenta e invertir en la bolsa o para uno iniciarse en inversiones.
cuando no es así. Hay muchos brokers donde tú puedes abrir una cuenta de inversión con montos muy modestos. Yo diría que incluso una persona a partir de 500 o $1000, que son cantidades muy pequeñas de dinero, ya pueden comenzar a invertir, a mover su plata, a armar algunas estrategias de inversión. Por supuesto que en la medida que usted ahorre más, eso le va a dar mejor capacidad para armar un mejor portafolio de inversiones, más diversificado, una mejor estrategia. Pero si una persona que me está escuchando tiene unos pequeños ahorros, $1000, $2000, tranquilamente ya puede comenzar a invertir. Y además de eso, yo lo que le recomendaría a esa persona que está iniciándose con un capital pequeño es que cada vez que pueda aporte o inyecte algo más de capital a su cuenta de inversión. Yo tengo, por ejemplo, clientes que comenzaron conmigo con cantidades muy pequeñas de dinero, pero todos los meses y todos los trimestres depositan y le inyectan más dinero a su cuenta de inversión. O sea que prácticamente esas personas que tú me dices que asesoras no ahorran, sino que lo que hacen es que sus ahorros prácticamente lo colocan en inversiones. Claro, porque aquí hay un método, el método más efectivo de inversión es un método donde tú comiences con un capital inicial, pero además tú hagas aportes regulares a tu cuenta. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona todos los meses o todos los trimestres le inyecta capital nuevo a su cuenta? Sucede que la cuenta crece por dos vías. La cuenta y tu capital va a ir creciendo por los nuevos aportes que hagas, que tú haces, exacto, más por el retorno, y la rentabilidad acumulada que esa cuenta te va generando. Y luego viene la mejor parte de todo esto, y es lo que se llama el capital compuesto o el interés compuesto o la rentabilidad compuesta implícita de un portafolio. Y es que una vez que el portafolio comienza a traccionar, comienza a generarte beneficios, en vez de sacar las ganancias que el portafolio te genera y gastártelas, tú las puedes reinvertir en más acciones o en más ETFs o en más unidades de fondos de inversión, y de esa manera empieza a trabajar lo que llaman el interés compuesto o el capital compuesto. Es que empiezas a generar ganancias sobre ganancia. Entonces se construye un pilar basado en tres motores. Primero, el motor de los aportes regulares o los depósitos adicionales que tú vas a ir haciendo periódicamente a tu cuenta de inversión. El crecimiento o la revalorización de ese capital que viene por efecto de las inversiones. Y luego cuando esas inversiones empiezan a generarte intereses o dividendos, tú tomas ese dinero y lo reinviertes en más activos. Román, te hago una pregunta porque fíjate que bueno, aprovechemos de darle tactar la pantalla. Te hago una pregunta porque muchas personas no entienden lo que son las inversiones dentro de la bolsa y un montón de cosas. Particularmente yo he invertido, pero he emprendido. O sea, cuando tú me hablas de inversiones, estamos hablando de la bolsa de valores y todo esto que es bastante relevante, pero en cierto sentido, pues la gente tiene que tener información sobre eso o tiene que mínimo tener una asesoría. Aquellas personas que tienen, o sea, porque fíjate, hay personas que tienen dinero, no saben qué hacer con el dinero y tampoco se arriesgan. Entonces, lo más común es que una persona emprenda en un negocio. Eso tendríamos que hacer un programa de emprendimiento y todo esto. ¿Qué consejo le das a esas personas? Que de repente van a montar un café, que de repente, no sé, quiero montar un emprendimiento de ventas de bebidas, de algo. Eso también son inversiones. Claro, es que hay dos tipos de inversiones, Daniel. Están los activos reales y los activos financieros. Por ejemplo, cuando yo compro un inmueble para rentarlo, eso es una inversión. El Exacto. Concepto de inversión, sí. Pero no es un activo financiero, es un activo real. Es un activo real. Yo compré un inmueble y lo rento, o me compré un vehículo y lo alquilé o lo puse a trabajar en alguna plataforma. Es un activo real y es una inversión. Ahora, hay dos tipos de activos. Los reales, cuando yo monto una cafetería, como lo que tengo en la mano. O sea, bueno, es decir, son activos tangibles. Tengo un negocio, pero lo veo. Sí, el concepto es que son activos tangibles. Un vehículo es tangible, un departamento es tangible.
Y cuando yo monto un emprendimiento, también es un activo tangible. Aunque los emprendimientos tienen un valor de activo intangible por la marca. Exacto. Pero es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Hay inversiones en activos reales y negocios. Cuando monto un emprendimiento es una inversión en negocios. Y hay inversiones en el mundo del mercado financiero, en el mercado de valores o en la bolsa. Y a ese tipo de activos se le llama activo financiero. ¿Por qué son activos financieros? Porque son sensibles a pago de intereses, por ejemplo los bonos, a pago de o cupones, a pago de dividendos, y allí entraría lo que son las acciones en la bolsa, los famosos ETFs, que son cestas de inversión, los índices, los commodities que cotizan también en las bolsas en forma de contrato de futuro o cotizan en formas de ETFs, etcétera. Entraría también todo lo que es opciones y derivados, fondos comunes de inversión y las criptomonedas. Entonces, todos esos activos que acabo de mencionar son activos financieros. Lo primero que comentamos son activos reales. Tú tienes que decidir si inviertes en ambos mercados. Por ejemplo, yo tengo clientes que son emprendedores, tienen su emprendimiento y tienen como sus inversiones. Y de las ganancias que le genera el emprendimiento, una parte lo invierten en el mercado de valores para diversificar su patrimonio. Porque uno no puede poner tampoco todos los huevos en la misma cesta y decir, yo tengo una cafetería y todo lo que me produce la cafetería lo invierto solamente en la cafetería. Hay un punto donde ya la cafetería no es tan rentable y tú dices, yo prefiero excedentes de flujo de caja dirigirlo a otro tipo de inversiones. Además que las inversiones en activos financieros son más líquidas. Por ejemplo, si tú montas un emprendimiento y el día de mañana necesitas venderlo, vas a pasar meses tratando de vender un negocio. Claro, como puedes también tener un emprendimiento, crear una marca, hacerla crecer y que esa marca tenga un valor significativo dentro del mercado y obviamente crecer. O sea, también depende. Yo hablo en relación a las personas que les da mucho miedo no tener conocimiento sobre la bolsa de valores, que principalmente debería buscar una asesoría, y para eso están las personas como tú, que eres asesor financiero y de inversión. Pero aquellas personas que tienen el dinero y que no tienen conocimiento de invertir en las bolsas de valores, en estas inversiones que digamos son inversiones digitales, o sea, como no lo tengo a la mano, pero sé que tengo el dinero invertido, y esas personas que buscan como esa opción de invertir en algo que realmente es como que le da más garantía porque está allí físico, es tangible, como tú lo dices. Sí, pero más allá de eso, en mi opinión, Daniel, tiene que ver con tu know-how. O sea, si tu know-how es, por ejemplo, suponte que tú eres un excelente vendedor y trabajaste en tiendas de ropa, conoces el negocio de las telas, de la ropa, de la indumentaria, eres bueno desde el punto de vista comercial, va a haber un momento en tu vida donde si tú tienes un capital, como tu know-how es la indumentaria y la tienda de ropa, ¿en qué vas a emprender? ¿Vas a emprender en una empresa de energía que no sabes nada? Claro, por supuesto. ¿Vas a emprender en el sector que tú dominas y conoces y aprendiste? Conoces a los proveedores, conoces a los clientes, sabes cómo se controla el inventario de una tienda de ropa, los márgenes de ganancia, conoces las estrategias de marketing para una tienda de ropa. Está muy interesante esto porque a mí me gusta mucho el tema del emprendimiento y en algún momento tenemos que hacer un programa de emprendimiento para esas personas que realmente quieren salir de allí donde están y quieren arriesgarse a invertir esos ahorros que tienen en un emprendimiento. Bien, entonces, manteniendo el hilo del ejemplo, esta persona, este joven o esta persona que decidió que tiene su know-how y su background, es decir, su expertise, todo su conocimiento y su experiencia está en el sector de indumentaria. Cuando esta persona decide emprender, lo más lógico, y sería mi recomendación como asesor, pues yo también oriento a algunos emprendedores, es que emprenda lo que conoce, lo que domina y para lo que es bueno. Hay que tener un pero luego llega un punto donde cuando tú empiezas a desarrollar tu emprendimiento, ese emprendimiento crece, se hace rentable y empieza a generarte ganancias, hay un punto donde ya no es interesante seguir invirtiendo
más dinero en el propio negocio, porque todos los negocios tienen una curva de crecimiento. Hay un punto donde el negocio entra en una fase de madurez y ya no requiere que tú le inyectes más capital. Exacto. Y es ahí donde yo le digo a los No, emprendedores, ya está formado el negocio. es ahí donde yo le digo a los emprendedores, si tú tienes un negocio exitoso y ese negocio te está produciendo ganancias y ya tu negocio no requiere más capital, ahí es donde tú debes de tomar ese dinero, diversificar tu patrimonio e irte a otras opciones de inversión en el mercado financiero, como pueden ser acciones de otras compañías en la bolsa, bonos, etcétera, porque de alguna manera, si el día de mañana tú necesitas liquidez, tú vendes una acción en la bolsa hoy y mañana tienes tu dinero de vuelta. Pero un emprendimiento, un negocio, una empresa, no la puedes vender de la noche a la mañana. Entonces, la correcta combinación entre activos reales y negocios rentables que te produzcan cash flow y la inversión en activos financieros en la bolsa es lo que te va a permitir diversificar tu patrimonio, tener mejor liquidez y el día de mañana también tener más crecimiento de tu capital. ¿Cuáles son, Román, las principales opciones de inversión hoy día? Mira, en el mercado financiero vamos a comenzar por las más seguras. Voy a comenzar de menor riesgo a mayor riesgo. ¿Okay? Los instrumentos más seguros del mercado financiero, diríamos, o teóricamente son los bonos, ¿okay? O lo que llaman renta fija. ¿Qué entra dentro de renta fija? Bueno, los bonos, obligaciones negociables, se le llama acá en Argentina a lo que son papeles comerciales, bonos de empresas privadas, los bonos públicos, por supuesto, y todo lo que está dentro del mercado financiero dentro del concepto de renta fija, todo lo que sea deuda. Luego tenemos los fondos comunes de inversión, que son sociedades creadas solo para el objetivo de invertir el dinero de los accionistas, manejadas o gestionadas profesionalmente, y esos fondos comunes de inversión tienen diferentes objetivos. Hay fondos de renta fija, fondos de renta variable, fondos mixtos, etcétera. Yo te diría que por ahí comienza el riesgo a irse incrementando en la medida que vamos bajando en cuanto a los tipos de activos. Es decir, lo más seguro es lo menos rentable. Recuérdense que no hay mundo perfecto, no existe en el mercado financiero algo muy seguro y muy rentable. Exacto, está interesante poder explicarle a la gente que está conectada qué significa riesgo en el mundo de las inversiones. El riesgo es la variabilidad de los rendimientos. El riesgo no tiene que ver con fraudes, el riesgo no tiene que ver con que el dinero desaparezca. El riesgo tiene que ver básicamente con volatilidad y variabilidad en el precio o valor de un activo. Eso es lo que se define como riesgo financiero. Entonces, vamos a tratar de enumerar cuáles son los principales activos para invertir en el mercado financiero desde menor riesgo hacia mayor riesgo, es decir, hacia mayor volatilidad. Y en la medida que se vaya incrementando la volatilidad, mayor es el rendimiento de esos activos históricamente. Tenemos los bonos, deuda soberana o deuda pública, bonos privados, obligaciones negociables, papeles comerciales. Luego empezamos a bajar y tenemos los fondos comunes de inversión con diferentes objetivos. Luego tendríamos lo que se llama los ETFs. Los ETFs son parecidos a los fondos comunes de inversión, pero por lo general son de gestión pasiva, es decir, replican algún índice, pero son cestas de inversión. Por ejemplo, el S&P 500. Hay un ETF del S&P 500 que es el SPY o el BOO. Cuando yo invierto allí, estoy invirtiendo en las 500 empresas más seguro, más importantes, no más seguras, las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos en términos de tamaño, de capitalización. ¿Ok? Entonces, o las más famosas. Sí, la más famosa y la más grande, sí, digamos. Sí, ese está índice. Apple. Correcto, ahí está Google, está Apple, está Amazon, está Coca-Cola, está Eli Lilly. Justamente la más famosa y la más conocida, que tienen como un estado de rentabilidad, digamos, estable. Sí, ¿no? son las 500 empresas más importantes y más representativas de la economía de Estados Unidos.
Entonces, todo lo que sea ETF también es de riesgo moderado o de riesgo medio, salvo que fuese un ETF muy especializado en un sector de la tecnología o algo, o biotecnología o algo por el estilo. Luego vienen las acciones individuales. Por ejemplo, compré acciones de YPF, compré acciones de Pampa Energía, compré acciones individuales de Apple, compré acciones individuales de Nvidia o compré acciones individuales de Tesla. Esa, en la medida que yo voy bajando en diversificación, es decir, un ETF está diversificado y una acción individual no tiene diversificación, yo estoy incrementando el riesgo. Es importante aclarar acá y decirle a las personas que están conectadas, de cualquier parte del mundo puedo invertir. ¿Hay alguna traba que no me permite invertir? O sea, puedo invertir desde cualquier parte del mundo. Mira, en teoría sí, Tiene que ser sí o sí con dólares, tiene que ser con peso argentino, con, no sé, con soles peruanos, con cualquier moneda se puede invertir. Sí, sí, en teoría sí, yo no conozco todos los países, quizás haya algunos países donde haya, no sé, limitaciones legales, ¿no? Pero por ejemplo, caso Argentina, en Argentina tú puedes invertir en la bolsa argentina o en la bolsa de Buenos Aires, en la bolsa de comercio local, pero también puedes invertir en acciones de Estados Unidos desde Argentina, incluso pagadas con pesos. Es lo que llaman los CDRs. Sí, los CDRs. Tú puedes comprar una acción del S&P 500, por ejemplo, el ETF del S&P 500. Lo puedes comprar también desde cualquier plataforma digital, ¿no? Porque veo que hay unas plataformas como Naranja, como Ualá, que están siempre allí, donde te aparecen como las opciones de comprar la acción. Sí, allí. Por eso te decía, hoy en día no hay excusa para no invertir. Mira, mi hija, que tiene 16 años, abrió una cuenta en Ualá y ya esa plataforma te va pasando mail y te dice puede invertir con Ualá, que claro, inicialmente era una tarjeta de crédito. Y vean cómo hay muchísimas plataformas y muchísimas aplicaciones que ya te acercan al mundo de las inversiones, algunas mejores que otras, unas más seguras. Ese ya es otro tema, pero el acceso a los mercados están desde bancos muy sofisticados en Estados Unidos, que son los bancos más conocidos del mundo, como JP Morgan, como Goldman Sachs, como Morgan Stanley, como Charles Schwab, Interactive Brokers, que es uno de los brokers con los que nosotros trabajamos y gestionamos, hasta aplicaciones de criptomonedas como Wallbit o aplicaciones mucho más sencillas que ya te dan acceso a las acciones. Entonces, desde Argentina tú puedes invertir en activos argentinos o puedes invertir en acciones de Estados Unidos, pero también pudieras invertir con una cuenta en el exterior. Es decir, no hay ninguna limitación tampoco para los venezolanos. Un venezolano residente en Venezuela puede invertir en Estados Unidos, no hay ninguna limitación, sin ningún tipo de problema. Un mexicano puede invertir en una cuenta en acciones de México, de la bolsa de valores de México, o puede abrirse una cuenta en Estados Unidos e invertir en la bolsa de Estados Unidos o en una bolsa de Europa. Román, acá estamos hablando, o sea, nos damos enfoque en las inversiones en la bolsa, como tratando de explicar a la gente que esa es una opción, pero hay otras opciones. Por ejemplo, bienes y raíces. Ya hablamos de negocio propio. Bienes y raíces también es una inversión que hoy en día por lo menos está creciendo muchísimo. Sí, los bienes raíces forman parte de la base patrimonial de muchas familias, de muchos individuos. Es un mercado muy interesante. Por supuesto, para tú invertir en bienes raíces, salvo que entres en algún esquema de titularización o de tokenización de los bienes raíces, pero la manera tradicional para invertir en bienes raíces necesitas un capital importante, porque necesitas al menos comprar o pagar el anticipo de un inmueble, bien sea que lo financies con un banco o que lo compres de contado. Ya estamos hablando de que necesitas por lo menos 50,000 o 100,000 dólares para poder invertir en un bien inmueble, pero es una inversión interesante. Yo tengo mi opinión, no es porque... O sea, para invertir en bienes y raíces necesitas, ¿verdad?, un capital amplio, porque seguramente te van a pedir un porcentaje. Necesitas un capital grande, pero además de eso, caso Argentina, para mí, invertir en bienes raíces no es rentable. ¿Por qué no es rentable? Porque el retorno, lo que se llama el ROI, que es la tasa interna de retorno, el rendimiento implícito de un inmueble en Argentina, cuando tú lo consultas con los especialistas del mercado inmobiliario, son inversiones que rinden entre 4
y 5% al año en dólares. Entonces imagina que tú tengas $100,000, te compras un monoambiente y lo alquilas o lo rentas para ganarte el 3, 4, 5%. La verdad, para mí no es ningún gran negocio. Claro, mucha gente lo hace, vive de eso, no digo que no, pero para mí hay inversiones en el mercado financiero muchísimo más rentables, mejor diversificadas, que no te van a traer dolores de cabeza, porque administrar un inmueble tiene dolores de cabeza, Sí, trabajo sí, y sí. gestión. Igual que alquilar un auto. Y corres el riesgo también. de que un inquilino te destruya el departamento, corres el riesgo de que se incendie, tienes que pagar seguros, tienes que pagar reparaciones, tienes que pagar impuestos a la plusvalía del inmueble. Es una inversión totalmente ilíquida. Si quieres vender, puedes pasar meses tratando de venderlo. Tiene riesgo político los inmuebles. Sí, claro. Fíjate lo que pasó en Argentina cuando ganó Alberto Fernández. Los inmuebles en 4 años bajaron como un 30%. Tremendo, ¿no? De la 40%. cuestión del COVID, que Entonces, se conseguían apartamentos. ¿Te acuerdas que comenzamos la charla que tú me decías, hay gente que le da miedo invertir? Sí, Bueno, sí. pero cualquier persona que me está escuchando compró un inmueble y perdió 30-40% de su valor en 4 años. Claro, porque fíjate que después de la pandemia el tema inmobiliario fue muy afectado, pero aparte no solamente eso, la gente siempre busca la manera de invertir en los bienes y raíces. ¿Por qué? Porque tiene como una cosa más segura, lo ve como más seguro, es decir, el dinero mío está invertido en ese apartamento, en esa casa, en ese lugar. Yo no diría que es más seguro, solo que la gente lo ve, lo toca, Exacto. puede quedarse a dormir dentro del inmueble, pero es una inversión ilíquida, de bajo rendimiento, tiene sus riesgos, es una inversión válida, yo no digo que no, pero yo creo que hay inversiones más interesantes. Fíjate, Román, ¿qué papel juega la inflación en nuestras inversiones? ¿Qué tan importante? Porque fíjate, mucha gente incluso no se arriesga a invertir por el tema inflacionario, por la proyección del país, que si llega que si llega el otro, que si se va, que si se viene. Entonces, ¿qué papel juega la inflación en nuestras inversiones? Bueno, la inflación reduce el rendimiento real de una inversión. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Suponga que usted mañana toma $1,000,000 o $1,000,000, no importa la moneda, y compra un bono o un papel que le rinde, vamos a poner el caso de Argentina en pesos, compra un papel que le rinde el 50% de rendimiento anual. Ese rendimiento es un rendimiento nominal, no quiere decir que usted se ganó el 50%. Usted a esa rentabilidad tiene que restarle la inflación acumulada del periodo durante ese tiempo. Supongamos, para efectos didácticos, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo compré un bono que me pagó el 50% anual de intereses en pesos. Okay. Pero durante ese año que yo tuve el bono, la inflación en Argentina fue del 30%. Exacto. ¿Cuánto gané? ¿Gané el 50 o gané el 20? 20 ganaste 20. porque tenés que restarle esa inflación. Sí, Ahí es te cierto. explico. La inflación resta o reduce al rendimiento nominal. Cuando tú tomas el rendimiento nominal 50, le resta la tasa de inflación, para efecto del ejemplo fue 30, tu rendimiento real con la inversión fue el 20%. Exacto, fíjate, vamos a enviarle, las personas que están conectadas en TikTok, denle tactar la pantalla para que más personas se conecten y puedan ver esta información. Y toda esa gente que está conectada a través de YouTube, si quieren consultar, preguntar algo, pues bueno, Román está acá para justamente darle la respuesta de lo que quieren saber. Hay una pregunta muy interesante acá, Román, que te quiero hacer. Si una persona tiene poco ahorro, ¿por dónde debería empezar a invertir? Bueno, yo pienso que las personas que tienen poco capital son las personas que deberían tomar más riesgo en las inversiones. Porque es un contrasentido que tú Sí, tengas es una cierto. pequeña cantidad de dinero y seas ultra conservador. No vas a crecer nunca. Si yo tengo muy poco dinero, yo sería más arriesgado con mi dinero. Y mientras más dinero tenga, empiezo a ser más prudente con el dinero. Claro, claro que sí, porque es verdad. Fíjate, hay otra pregunta. Dice, ¿cómo puedes alguien aprender a identificar una inversión segura de una estafa? Bueno, Bastante interesante esa pregunta. Sí, hay una cosa que me tiene muy preocupado y que yo he estado poniendo mucha información en mis estados, en WhatsApp, en Instagram, etcétera. Por cierto, les dejo mi cuenta de Instagram, Román
Gutiérrez, para los que quieren un poco más de información sobre los temas de las inversiones. Y TikTok también, bueno, que la gente está conectada en TikTok, pero los que están conectados a través de YouTube también pueden seguirlo. Correcto. En TikTok nuestra cuenta es Dinero Inteligente Wealth Management. Allí también pueden seguirnos. Y en Twitter, o lo que antes era Twitter, que ahora es x.com, @Gutiérrez Rom. Entonces, esta pregunta es interesante porque abundan en las redes sociales. Esa gente que te vende esos pañuelitos. En el Instagram, en las historias, lo hacen bajo publicidad. Abundan las estafas. Hay varias maneras de identificar una estafa. Mire, primero, cuando alguien le haga una insistencia que salga de lo común para que usted invierte, para que usted deposite, para que lo persiga, lo llame 3, 4, 5 veces al día. Para mí eso es un red flag con el tema de la inversión. Ningún asesor serio... Están tan interesado en la inversión, claro, más que tú. Ningún asesor de inversiones o financiero serio, regulado, que maneja una cartera importante de inversión, va a perseguir a un cliente y lo va a llamar 5 veces al día con una insistencia y le va a mandar 10 mensajes para que deposite, y le va a decir: mira, es que si no haces la inversión ahora vas a perder la promoción o vas a perder la oportunidad. Cuando a mí alguien se me acerca con esa operatividad, con esa insistencia o con ese pujo, como decimos los venezolanos, para mí es un red flag. Lo más probable es que sea una estafa. Otra manera de... Lo que te venden en Instagram, Román, sí. ¿Viste? Que te venden una calidad de vida, que viven como ricos, sí. que en 3 meses se volvieron millonarios. Esa gente que tú te provoca a veces hasta escribirle, decir cómo lo hiciste, cómo lo lograste. Sí. Otra manera, justo eso está vinculado con lo que iba a decir. Otra manera de identificar una estafa es cuando a usted le ofrecen rendimientos o ganancias exorbitantes en una inversión que usted no entiende de dónde salen las ganancias. Es decir, cuando alguien le diga a usted: mira, con esta inversión te vas a ganar, no sé, el 10, el 20% mensual, y usted vea que las inversiones de los mercados tienen rendimientos muy distintos a esa que le están ofreciendo. Para mí, cuando una persona ofrece esas ganancias exorbitantes, y hay algo peor, a veces te dicen una ganancia que tú no entiendes de dónde puede salir una ganancia tan grande, y te dicen que es una inversión totalmente segura. Bueno, huya, corra, porque huya no hay cuando inversión. Alguien le diga algo así, porque no existe en el mundo inversiones muy rentables y de bajo riesgo. Sí, es cierto. Hay una relación directamente proporcional entre riesgo y rendimiento. Para ganar más dinero usted tiene que tomar más riesgos. Entonces, eso para mí también es una red flag, cuando no se entiende tampoco cómo se generan las ganancias. Otra puede ser esa que mencionaste, cuando atraen a los prospectos y a las personas ofreciendo videos con una calidad de vida, un estilo de vida. Uh-huh. Si yo como asesor financiero me siento en un Ferrari, yo puedo tener un Ferrari, independientemente que lo tuviera. Un asesor financiero serio no graba en su Ferrari. Sí, porque es como que lo que está vendiendo, sí, es el estilo y la forma de vida. Sí, esa opulencia a la hora de mostrarse en las redes sociales con un Rolex de oro o con un Lamborghini, y esa manera de ofrecer inversiones, para mí también son red flag. También hay otros que es cuando usted pide la regulación o la licencia de la empresa o del asesor y no te la dan. Te dicen que no están regulados, o que están domiciliados en Chipre, o que están en una isla en Malta, o que están en Seychelles, etcétera. Es decir, usted tiene que tratar de trabajar con ALIC, con bancos de inversión y con asesores financieros que estén debidamente regulados en la Comisión Nacional de Valores de Argentina, si es Argentina, o en la de Estados Unidos, si estamos hablando de inversiones en Estados Unidos. Entonces, investigue, paséese por la página web, google el nombre de la compañía, investigue muy bien antes de hacer cualquier movimiento de este tipo. Y una última,
que quiero advertir porque lo he visto muchísimo, es que en Instagram están tomando las imágenes de instituciones reconocidas. Te toman, por ejemplo, la imagen de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y te crean una cuenta falsa, fake, con la imagen. Claro, para vender de que que está totalmente como ya seguro. Y ¿no? te ponen, la bolsa está promoviendo un curso gratuito de inversiones. Dele clic acá y te llevan a un grupo de WhatsApp, que cuando tú entras en ese grupo de WhatsApp... No, Román, hay una muy particular que te la voy a contar porque ingresé a ese tipo de anuncios. Esta gente que te vende que todo es gratis, que te va a educar, que te va a enseñar, que todo es gratis, y cuando te ponen el primer video para darte la información que realmente necesitas, te dicen, esto va para el segundo video, pero antes de esto, yo estoy haciendo esto, no sé, por caridad o por cualquier cosa, y te cobro $100, entonces deposita los $100 y accede a ese grupo exclusivo, para que puedas tener ese acceso a la inversión. Es increíble como las redes sociales están llenas de charlatanes. Es increíble. Señores, recuérdense que en la vida no hay free lunch, no hay almuerzo gratis, nadie regala nada. Y que el dinero no viene tan fácil como la gente piensa. Entonces tenga mucho cuidado cuando le dé clic a algo en Instagram y te lleven a un grupo de WhatsApp, y luego en ese grupo, cuando usted te pones a ver la dinámica, ahí están los estafadores del grupo, y luego hay gente que se hace pasar por público como tú. Exacto. Y que empiezan en una dinámica a escribirle a los organizadores, ya yo invertí, me fue buenísimo, quiero meter más dinero. Cuando tú empiezas a leer eso, con un poco si no estás debidamente precavido y no estás atento, te puedes dejar llevar por esa dinámica pensando que como otros lo están haciendo, o como otros te están diciendo en el grupo que ganaron un montón de dinero y les fue muy bien, y entonces algunas personas creen que son personas como ellos. Exacto. Y no, forman parte del mismo entramado. Sí, es un grupete. Con teléfonos diferentes, con nombres diferentes, y te van llevando ahí a esa dinámica y luego te escriben por privado. Y la gente pues desespero de querer tener dinero, sale, deposita, te manda un comprobante. Bueno, el caso de la estafa argentina, yo estuve viendo el podcast en La Cruda de Estafada, se llama Estafada, sí, cómo estafaron a la gente con el caso de las cripto, que es tremendo. Fíjate, Román, ¿qué porcentaje de ingresos se recomienda destinar a la inversión? O sea, yo creo que una persona debería, si es una persona soltera, sin cargas familiares, sin hijos, que no esté casada, debería invertir el 20% de todo lo que gane mes a mes. Si yo me gano, no sé, 2 millones de pesos al mes, yo debería invertir el 20% de esos 2 millones, serían 400,000 pesos. Y vivir con los otros, con el otro 1.600.000. Exacto. Y una persona que tenga 2 hijos, ya esté casado, tiene una familia más numerosa, pague colegio, tenga cargas familiares, tiene que pagar seguro, tiene que pagar las prepagas o las obras sociales, y por supuesto que una persona de ese tipo debe tener más gastos que una persona que es soltera o que es sola. Lo mínimo que debería ahorrar e invertir es el 10%. Román, ¿qué herramientas o plataformas digitales existen para comenzar a invertir fácilmente? Lo estábamos hablando, Ualá, Balance, que es muy interesante, ¿no? Sí, Balance es una muy buena plataforma, es una LIC, es una de las más grandes de Argentina. Nosotros trabajamos con Balance desde hace muchos años, tenemos muchos clientes allí. Lo bueno de Balance es que Balance como que te sugiere el asesor de inmediato, ¿no? Sí, toda cuenta que se abre en Balance tienes un asesor que te orienta. Sin embargo, las decisiones las tomas tú. Recuérdense que el asesor es una persona que te va a orientar y te va a dar una opinión. Yo lo que le digo a todas las personas, no se queden solo con la opinión de su asesor. Contrasten, investiguen. Ahora con la inteligencia artificial no hay ninguna excusa. Usted agarra cualquier Copilot o Gemini o cualquiera, y usted le puede pedir cualquier tipo de información o investigación sobre alguna inversión que le estén ofreciendo, y le van a dar una información de muy buena calidad, y esa información la contrasta con lo que el asesor o el banco te está diciendo, y allí vas a tener un buen punto de partida.
O sea, que es decir, debemos informarnos antes de comenzar a invertir en cualquier lugar, en cualquier... Totalmente. Se viene algo de información si no tenemos un asesor. De hecho, yo no tomaría una decisión de inversión basada en una sola opinión. Yo trataría de buscar varias opiniones, contrastarlas y luego tomar una decisión más informada. Bueno, aquí hay algunas preguntas reflexivas de inversiones. Dice, por ejemplo, ¿qué hábitos financieros ayudan a convertirse en un buen inversor? ¿Qué hábitos me ayudan a convertirme en un buen inversor? Bueno, primero, capacitación continua. El tema de las inversiones hay que leer mucho. Hay que aprender. Hay que estar actualizado porque el mundo financiero hay mucha innovación, hay muchos cambios. Entonces creo que uno de los buenos hábitos es estar informado, leer las noticias, ver... Como para que puedas hacer un análisis del mercado, es decir, muchas cosas que pasan en el mundo. Sí, seguir algunos canales financieros que son muy buenos en YouTube. ¿Como cuáles? Mira, por ejemplo, el Bloomberg en las mañanas te pasa la estrategia del día. Es un podcast de 4 o 5 minutos y te pones al día con el tema economía argentina. Me vas a pasar eso por privado. Spotify, sí, ahí está en Spotify. Bloomberg. Bloomberg en línea. Luego en YouTube tienes canales muy interesantes de inversión, españoles, de Estados Unidos, también de Argentina. La gente de Bull Market hace muy buen contenido en sus informes, también son argentinos. Te comentaba el tema de Balance, que es una de las plataformas más interesantes para invertir desde Argentina, pero también te voy a dejar otra con la que también tenemos muchos años trabajando, con muy buena reputación. Es uno de los brokers online más grandes de Estados Unidos, se llama Interactive Brokers. Interactive Broker es un broker regulado en Estados Unidos. Las cuentas de inversión son garantizadas hasta por $500,000 por agencias gubernamentales y tienes acceso directo a las bolsas de Estados Unidos, bien sea el Nasdaq o el NYSE, y puedes invertir en cualquier empresa de Estados Unidos, acciones fraccionadas. Puedes mandar dinero desde cualquier banco y tienes una aplicación para teléfono, tienes el portal de clientes. Una preguntita, Román. ¿Se puede vivir de las inversiones a largo plazo? En principio no. O sea, cuando tú inicias inversiones, primero hay una curva de aprendizaje y luego, por lo general, te inicias con un capital limitado. Entonces, al principio nadie va a vivir de las inversiones, pero en la medida que pasa el tiempo y ese patrimonio tuyo crezca y crezca con los años, puede llegar a un punto donde ya tú juntas $150,000 y ya podés por lo menos obtener un ingreso, como decir, un sueldo garantizado por allí. Claro, mira, yo te diría lo siguiente, $240,000, para darles una idea, $250,000 de capital invertidos correctamente en el mercado financiero te podrían producir, dependiendo por supuesto de los retornos que son variables y de los ciclos de mercado, pero digamos que con una tasa de rendimiento del 10% promedio, que es lo que históricamente el S&P 500 ha dado en los últimos 25 años, te da más o menos unos $2,000 por mes. Bueno, con $2,000, entonces fíjate, no estoy pensando en jubilación, ¿no? Si tú comienzas si tú comienzas a invertir con $5 o $10,000, no vas a vivir de las inversiones. Pero sí, con el pasar del tiempo, esos $10,000 van creciendo, se convierten en 100, se convierten en 150, se convierten en 200, va a llegar un punto donde el rendimiento de esas inversiones ya va a empezar a pagar tu estilo de vida. Bueno, nada, ya casi estamos terminando el programa porque ya van a ser las 8 de la noche acá. Quedan 5 minutitos, pero queremos aprovechar este tiempito para preguntarte, Román, ¿qué consejo le darías a alguien que tiene miedo de invertir y perder el dinero? Bueno, lo que decíamos al principio, tenga la seguridad que si usted no invierte, va a perder el dinero, porque la erosión del capital va a venir por efecto de la inflación. Lo mejor es involucrarse, educarse, asesorarse, investigar y comenzar poco a poco. No tiene que ser tampoco que usted se va a meter de lleno, de boca, con todo su capital. Mira, yo he tenido experiencia donde hay clientes que me han dicho, bueno, Román, vamos a comenzar con $10,000, por ejemplo. Exacto. Y transitamos el primer año de su portafolio con ese capital. Y luego, en la medida que el cliente va viendo la evolución de su capital, va viendo la seriedad
de la inversión, va viendo el servicio al cliente y la asesoría. Me pasa mucho que luego para el segundo año, tercer año, te dicen, mira, tengo un poco más de dinero. Entonces, no hay necesidad de uno meterse completo. Como dice, nunca midas lo profundo del mar con los dos pies. Aparte también que debemos saber que si no intentamos, no probamos, no sabemos, no vamos a darnos cuenta si realmente algo funciona o no funciona. Hay que arriesgarse. Así es, pero el punto es que usted puede ir progresivamente, usted puede ir poco a poco, invierte una parte de su capital, va viendo el desempeño, el performance, la evolución, la seriedad de la inversión, y en la medida que usted ya se siente más seguro y tiene más conocimiento sobre el tema, usted va haciendo aportes adicionales, va aumentando su capital con el pasar del tiempo, y eso es una buena... Lo que deberíamos evitar es tener ese dinero ahí guardado bajo el colchón y que realmente no nos genere nada, que incluso se devalúe el dólar, digamos, y pues obviamente la plata no tenga el valor que realmente deberíamos darle, que es crecer. Yo creo que el dinero tiene que crecer sin duda alguna. Sí, put your money work. Hay que poner el dinero a trabajar, pongan su dinero a trabajar, a producir, multiplíquenlo, pierdan los miedos, eso sí, edúquense, investiguen, infórmense, asesórense correctamente y vean que les va a ir muy bien si lo hacen apropiadamente. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pero aparte de las inversiones tradicionales, hay que arriesgarse en lo que nosotros podamos ver. Yo creo que cada quien tiene que poder identificar cuál es su talento, cuál es su forma, cómo quiere vivir, tener una proyección a futuro y poder plantearse algo que no solo dependa de un ingreso estatal o una jubilación, digamos, para el futuro, ¿no? Claro, yo voy a aprovechar la oportunidad, Daniel, si me lo permites, de dejar mi página web. Pues nosotros en el website de Dinero Inteligente tenemos muchas de estas opciones de inversión bastante fácilmente explicadas, que ustedes lo pueden leer y revisar. www.dinerointeligente.net. Ese link lo pueden encontrar también en tu cuenta de Instagram, ¿no? Correcto, en la cuenta de Instagram, en el bio de la cuenta está también nuestra página web, pero es muy fácil recordarla. www.dinerointeligente.net. Allí va a poder leer un poco los tipos de inversiones, la filosofía bajo la cual asesoramos a los clientes. Nosotros trabajamos con un concepto de wealth management o de gestión de patrimonio, y lo que nos importa a nosotros como asesores es que nuestros clientes puedan crecer patrimonialmente en el tiempo. Bueno, aprovechamos de darle un saludo antes de despedirnos acá a la gente que se conectó a través de YouTube. Mate Kovacevic, que puso: hola, saludos amigos, excelente programa, les felicito, o sea que estuvo presente allí. Mate, un saludo. Mate, Beatriz, excelente. Y hay problemas de señal, bueno, dice registro también, que Diana, que estuvo presente por allí. Aprovechamos de enviarle un abrazote gigantesco a todos esos que estuvieron pendientes a través de YouTube, y todas esas personas que se sumaron a través de TikTok. Ya saben que pueden suscribirse a Radio Boom Show. Y bueno, nada, pueden seguirme acá. Para mí siempre es un gusto estar por acá presente. Y bueno, Román, como siempre, las conversaciones de inversiones contigo son bastante interesantes. No, gracias a ustedes. Para la próxima vamos a tener que hablar sobre emprendimiento para aquellas personas que tienen más riesgo en no invertir de manera digital, sino de algo tangible, como dijiste. Cuando gustes. Muchas gracias por venir, Román. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Un besote a todos. Un abrazo. Energy. Boom, boom show. Classic Rock Radio. Mayor alcance, mayor repetición de tu marca, conexión emocional con los oyentes. Resultado, incrementamos tus ventas. Esto es Inicio de espacio publicitario. Atención Buenos Aires, ya abrió sus puertas Casa El Cultivo,
lo mejor en frutas y verduras frescas y de calidad. Y para los venezolanos, la harina Moritze, plátanos. Y además de eso, por si fuera poco, nuestro tradicional queso llanero. Te esperamos en Casa El Cultivo, Manuela Pedraza, 2425. Despacho a domicilio. Llámanos al 11 2552 6596. Ya lo sabes.